Buenas tardes a todos. Hoy vamos a leer, con algunos comentarios míos, el Salmo 119. El salmo más largo de toda la Biblia, dividido en distintas estrofas, porque, como ya expliqué en otra charla, cada estrofa comienza por la misma letra y va por orden. Todos empiezan con la A, los siguientes 8 versículos todos con la B, etc. Con lo cual cada estrofa tiene un mensaje, porque forma una unidad. Pero todo el Salmo es una reflexión sobre la ley, sobre la necesidad de caminar en la ley del Señor. Entramos en el Salmo 119, comenzamos desde el versículo primero. Y es Dios quien nos habla. Lo que voy a leer es Dios. Dichosos son aquellos cuyo camino es sin mancha, aquellos que caminan en la ley del Señor. Dichosos son aquellos que guardan sus decretos, aquel que le busca con todo su corazón. Dichosos, felices. Es decir, la felicidad está en su ley. Dichosos aquellos que caminan sin mancha. La felicidad está en su ley, en sus decretos, en sus caminos, en sus preceptos. Además, hemos leído los 2 primeros versículos. Los que caminan en la ley del Señor. Hay una relación entre ley y caminar. Dichosos aquellos que guardan sus decretos. Una relación entre decretos y guardar. La ley, caminar. Decretos, guardar. Su ley como camino. Muchas personas se preguntan, ¿qué camino debo seguir en la vida? Los jóvenes, ¿qué camino sigo? Pues tu camino es su ley. Si eres creyente, es su ley. Si eres creyente, nadie te obliga. Pero si has descubierto a Dios, ese Dios Padre envió a su Hijo. Dichosos aquellos que guardan sus decretos, que le buscan con todo su corazón. Los jóvenes, cuando acaban el instituto o la formación profesional, piensan qué hacer con sus vidas, qué camino sigo. Lo que tendrían que tener claro es eso. Ese Dios al que han encontrado, ese Dios en el que creemos, tiene su ley, tiene sus decretos. Y el Salmo nos dice, guardadlos. Y añade una poderosa razón, la felicidad está en guardarlos. Todos los jóvenes, yo también he tenido 15, 16, 17 años, lo que quieren es ser felices. Y piensan que la felicidad les vendrá de una esposa, fundar una familia, tener un trabajo que les guste, poder morar en una casa que sea de su agrado. Todo eso es bueno.
Son aspiraciones buenas, pero no encontraremos ningún salmo que ponga la felicidad en eso. Dichosos son aquellos que guardan sus decretos, que le buscan con todo su corazón. Allí sí, no solamente lo dice, lo repite en los dos versículos. Dichosos los que, felices. No dice tal vez seréis felices, puede que. Dice, dichosos los que. Hay seguridad en la ley del Señor. Los jóvenes piensan, tendré una buena mujer, permaneceré con ella hasta el final, no me dejará, tendré hijos sanos, lograré el trabajo que me gusta. Con lograrlo no basta, lo mantendré. Con mantenerlo no basta, puedes tener el trabajo que te gusta, pero como mucha gente dice, cuánto me gusta mi trabajo, el lugar donde trabajo, pero hace poco ha llegado un jefe que me hace sufrir tanto. No, la felicidad no está en el trabajo. No está en el trabajo. Ni siquiera está en la esposa. Ni siquiera en los hijos, con ser algo tan noble. He conocido a hombres que amaban a sus hijos con todo su corazón. Ese todo que debería ser para Dios, los hijos. Pero los perdieron. Los perdieron. Incluso conozco a gente que no los ha perdido por un divorcio, pero llegados a cierta edad los han perdido, porque los hijos, como palomas, vuelan. Frente a todo esto que estoy diciendo, que es la realidad, el Salmo 119, versículo 1 y versículo 2. Dichosos aquellos cuyo camino es sin mancha, que caminan en la ley del Señor. Dichosos aquellos que guardan sus decretos, que le buscan con todo su corazón. No, la felicidad no está en las cosas, tampoco en las personas, que son humanas, nos traicionan, o tienen defectos, o nunca son perfectas como quisiéramos, o lo eran y se mueren. No, la felicidad está en Dios. Pero este salmo no dice, felices los que están en Dios. Podría decirlo, y no es falso, Pero lo que dice esta vez, lo que nos dice Dios es, dichosos los que caminan en la ley del Señor. ¿La felicidad está en Dios o en su ley? Los que lean la Biblia tienen clarísima la respuesta. Está en Dios. Pero estar en Dios es caminar en la ley del Señor. Especifica un poco más el Salmo. Dichosos aquellos que guardan sus decretos. Dichosos aquellos que guardan sus decretos.
Vamos a seguir. Versículo 3. Quienes no hacen lo equivocado, sino que caminan en sus caminos. Fijaos de nuevo, insistencia. Caminar en sus caminos. Luego hay caminos que no son de Dios. Versículo 4. Tú has mandado tus preceptos para que sean guardados diligentemente. Antes hablábamos de guardar sus decretos, pero ahora dice diligentemente. Sigue. O que mis caminos sean firmes en guardar tus estatutos. La ley, preceptos, ordenanzas, estatutos, todo el Salmo va a insistir con muchas palabras distintas en esta realidad, lo que Él ha mandado y debe ser guardado, lo que Él ha mandado y debe ser obedecido, acciones. Porque muchas veces cuando se habla con cristianos, incluso muy ancianos incluso, se habla de sentimientos. Ah, sí, yo le amo. Ah, sí, él ya sabe que le amo infinitamente. Sentimientos. Es raro encontrar en los cristianos esa idea de, no, debo obedecer. Mis acciones se deben adecuar a la fe en el ser infinito que se ha revelado y que nos ha dicho que es trino. Basta para muchos con, sí, confío en Él. Bueno, confía en Él, pero te da tiempo en la tierra. ¿Por qué no caminas en sus caminos? Confío en Él, creo en Él, Él me ama. Sí, pero aquí lo dice. Lo que nos dice el Salmo es, versículo 5. Bueno, vamos al 4. Tú has mandado tus preceptos para que se guarden diligentemente. Y el 5 es la respuesta del salmista a esta orden. Que mis caminos sean firmes en guardar tus estatutos. Hay una relación entre creer y obediencia, entre amor y obedecer. Por lo menos en el cristianismo esto es así. No sé qué dirá el budismo, no sé qué dirá otras creencias que hay en el mundo. Pero en el cristianismo, este salmo va a completar otros salmos en que el alma se refugia en Dios, el alma confía en Dios, el alma pide perdón. El Salmo 119 va a insistir en esta realidad. Hay mandamientos. Versículo 6. Entonces no seré avergonzado, teniendo mis ojos fijos en todos tus mandamientos. Tantas veces se habla de tener los ojos fijos en Dios. Pero aquí Dios mismo nos dice, sí, pero tenedlos en mis mandamientos. Tener los ojos fijos en mí significa tenerlos en mis mandamientos. Sigamos versículo 7. Alabaré
Yo te alabaré con todo mi corazón recto, cuando aprenda tus rectas ordenanzas. Observaré tus estatutos. No me abandones completamente. Ahora podríamos leer el Salmo todo seguido y es una oda a esto que he dicho. Y más en esta época, en este momento del siglo XXI, en España, en que la persona, creyendo ya hace mucho, como si hicieran un esfuerzo muy grande, como si hicieran una gentileza muy grande hacia Dios, pero ahí acaba todo. Ahí acaba todo. Vamos a leer esta primera unidad del Salmo, esta oda a los mandamientos. Aunque también, antes de leerla entero, también quiero decir una cosa. Cuando dice, no me abandones completamente, aquí no dejo de ver el final del Padre Nuestro. En latín dice, et ne nos inducas in tentationem. Es una traducción literal del texto sagrado en griego. No nos conduzcas hacia dentro de la tentación. Y dice aquí, después de haber hablado tanto de la obediencia, de que hay que obedecer, dice, no me abandones completamente. Y eso lo une a lo que dice justo antes, observaré tus estatutos, no me abandones completamente. ¿Por qué dice eso cuando el que tiene que obedecer es uno? Por la misma razón del Padre Nuestro. Uno quiere obedecer, quiere ser fiel, quiere someterse, quiere doblegar su voluntad. Pero como Dios no nos ayude, veremos que por nosotros mismos, solo por nosotros mismos, somos barro y ceniza y debilidad y propósitos, pero es que soy débil. No me abandones completamente. Si me abandonaras completamente, ya ni siquiera querría seguir los mandamientos. Por lo tanto, el obedecer, el lograr obedecer, ya es una gracia de Dios. Lo que tenemos que pedir es no dar la espalda completamente a esto. Ya está mal el dar la espalda, pero lo peor es completamente. Por eso dice aquí completamente, en el versículo 8. Voy a leer ahora la primera estrofa del Salmo 119. Hay 22 estrofas, cada una de 8 versículos. Dichosos aquellos que caminan sin mancha, aquellos que caminan en la ley del Señor. Dichosos aquellos que guardan sus decretos, que le buscan con todo su corazón. Quienes tampoco hacen lo equivocado, sino que caminan en sus caminos. Tú has mandado tus preceptos para que sean guardados diligentemente. Oh, que mis caminos sean rectos, guardando tus estatutos. Entonces no seré puesto en vergüenza, teniendo mis ojos fijos
en todos tus mandamientos. Y alabaré y te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus rectas ordenanzas. Y observaré tus estatutos, no me olvides completamente. No nos dejes caer en la tentación. Literalmente es eso. No me conduzcas hacia la tentación. Epi, la preposición es hacia, pero hacia adentro. El olvido de Dios es un ir hacia adentro de la tentación, ir voluntariamente hacia adentro, cada vez más profundamente hacia la tentación. Dios nos puede sacar, fortalecer, proteger contra ella, pero se lo tenemos que pedir: no me abandones, y mejor no me abandones completamente. El que cae, que diga que no me abandone completamente. El que se mantenga recto, que diga que no me abandones, Señor. Une la obediencia a esta petición. No somos solo nosotros, yo me esfuerzo, yo hago. Necesitamos orar. Pero no solo orar. Algunos dicen, bueno, yo ya oro, que obedezca o que no obedezca es un poco indiferente. No, las dos cosas están unidas. Fijaos qué maravilloso equilibrio entre hacer, pero pedir para hacer. Entre el amor y la obediencia. Entre Dios y los mandamientos. Son dos cosas, pero íntimamente unidas. Es evidente que cada estrofa tiene un contenido unitario. Pero vamos a seguir una segunda estrofa. No sé si habrá una tercera porque veo que ya son 22 minutos lo que llevo. Vamos, decía lo de ir más profundamente hacia la tentación, vamos más profundamente hacia el Salmo. La primera estrofa es una puerta de entrada, preciosa. Moisés dio los mandamientos, Dios los dio a través de Moisés. Y el Salmo este, también dado por Dios, fijaos cómo nos lleva hacia adentro de los mandamientos. Moisés nos dio los mandamientos. Este Salmo, de autor desconocido, nos lleva más profundamente hacia adentro de los mandamientos. No solo de los 10 se ramifican en estatutos, ordenanzas, preceptos, como raíces que salen de esas semillas que son las palabras sagradas escritas en las dos tablas de piedra por el dedo de Dios. Vamos a continuar en la siguiente estrofa, que es el versículo 9. Bet. ¿Cómo puede alguien joven guardar el camino puro? Pues guardándolo de acuerdo a tu palabra. ¡Qué bonito! Hace la pregunta, ¿cómo puede? Como diciendo, alguien joven, esto es imposible. Las pasiones, tal. Se especifica expresamente joven. Y Dios dice, pues guardándolo de acuerdo a tu palabra. La palabra. La palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te busco. No dejes que me extravíe lejos de tus mandamientos.
De nuevo, la búsqueda de Dios tiene una relación directa con los mandamientos. De nuevo, el final del Padre Nuestro. No nos conduzcas hacia la tentación. Pues aquí dice, no dejes que me extravíe de tus mandamientos. De nuevo, es Dios, el que nos da la perseverancia, la ayuda, la gracia. Versículo 11. Atesoro tu palabra en mi corazón, de manera que no peque contra ti. Antes se nos ha dicho que es la palabra de Dios, la que mantiene en el camino puro. La meditación, la repetición en nuestro corazón, la oración a través de la palabra de Dios, aunque sea un versículo suelto que repetimos. Pero después dice, atesoro tu palabra en mi corazón, para que no peque contra ti. Es decir, atesorar para no pecar. ¿No quieres pecar? Atesora su palabra. Atesora. Es que soy débil. Atesora su palabra. A veces, como sacerdote, al que pecaba, le he dicho, mira, vamos a seguir otra estrategia. Hasta ahora has seguido la estrategia de luchar. No te digo que no sigas luchando, claro que tienes que seguir luchando. Pero vamos a luchar de otra manera. ¿Por qué no lees todos los días la palabra de Dios? Vamos a luchar leyendo y meditando, hablando con Dios a través de su palabra. Atesoro tu palabra en mi corazón. Y nos dice el Salmo, es decir, la palabra de Dios, para que no peque contra ti. Siempre lo he dicho a mucha gente, mira, o dejarás de leer las Sagradas Escrituras o dejarás de pecar. Si continúas leyendo las Escrituras y esas Escrituras que son vida, echan raíces en tu corazón, en tu alma, atraviesan toda tu alma, echando raíces, dejarás de pecar. O si no, dejarás de leer las Escrituras. Por eso la disyuntiva. O dejarás de leer las Escrituras y entonces pecarás. O dejarás de pecar porque has continuado leyendo las Escrituras. Dicho también de otro modo, el que ora acaba dejando de pecar. O si no, deja de orar. Tú dedica media hora delante del sagrario. Ya verás cómo Dios te va a ayudar a no pecar. He dicho el sagrario, hay muchos tipos de oración. La lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. La lectura que atesora, que el versículo te toca el corazón y lo apuntas porque no quieres que se olvide y lo dejas en un lugar visible de la casa. Y entonces muchas veces al día lo lees y lo vas recitando en tu corazón como adoración, como atesorar. Atesoro tu palabra en mi corazón. Aprendes algo de memoria y lo dices en el autobús, en el metro, mientras caminas al trabajo. Incluso en tu descanso, de vez en cuando, dices un versículo. Hemos hablado mucho de leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Mejor todavía, atesorar su palabra. Pero atesorar está un poco en contra de cantidad. Hay gente que busca cantidad. Hay gente que lee buscando erudición. Hay gente que solo le interesa la teología. Atesorar en el corazón.
significa leer orando, leer orando. Leer con extremo cuidado de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, te enseñe, te ilumine. Versículo 12. Bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame. Pero fijaos, aquí no dice, podía decirlo, enséñame quién eres tú, enséñame tu naturaleza, enséñame tus estatutos. Otra de las palabras que se usan en este salmo para hablar de las leyes, de muchos tipos de leyes. Se usan muchas palabras hebreas, pero todas referidas a mandamientos. Bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus mandamientos. Alabanza y enseñanza. ¿Pero enseñanza de qué? De los mandamientos. Versículo 13. Con mis labios declaro todas las ordenanzas de tu boca. La ley que sigue vigente, la que sigue vigente en los tiempos del Nuevo Testamento, ha salido de la boca de Dios y sigue vigente. Las ordenanzas, estatutos, que ya no siguen vigentes, que son la ley antigua, no siguen vigentes, pero todas son enseñanza. Podemos profundizar en el espíritu de cada ley. Yo aquí expliqué, no en uno, en varias charlas, en este canal las podéis encontrar, la luz que me dio un autor protestante, no era evangélico, ahora no recuerdo cuál era su denominación, era otra. Un autor protestante de Estados Unidos explicando el Levítico a la luz del Nuevo Testamento. Me quedé fascinado. El que me parecía el libro más aburrido de toda la Biblia, ordenanzas y estatutos y preceptos. ¡Qué maravilla! En su espíritu sigue vigente, leído desde el Evangelio. Por eso, en nuestras asambleas, en las iglesias, en las catedrales, se sigue leyendo el Levítico. Públicamente se lee el Levítico, se predica. Con mis labios declaro todas las ordenanzas de tu boca, todas. Nos interesa cada pequeño precepto que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha dado a su pueblo, a su antiguo pueblo. Porque en el nuevo pueblo, los cristianos, cada ordenanza tiene su enseñanza. Podemos seguir su espíritu. Versículo 14. Me deleito en el camino de tus decretos, como en todas las riquezas. Hay deleite, como en todas las riquezas. 15. Meditaré sobre tus preceptos y fijaré mis ojos en tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. De nuevo, esta segunda estrofa es un sermón de Dios.
Es un sermón. Es un sermón sobre la obediencia. En el siglo XXI, tantos cristianos se preguntan qué es lícito, qué no es lícito, qué quiere Dios, qué no quiere que hagamos. Yo os digo a todos, aunque estamos de acuerdo en el 90% de las cosas, todos los cristianos, y 90 es poco, realmente estamos de acuerdo en más. Pero hay unos cuantos pequeños puntos que hoy día, en este momento del siglo XXI, hay discusión. No solamente entre denominaciones, incluso dentro de la Iglesia Católica. Hay cristianos que disienten del magisterio. Curiosamente, el magisterio católico está de acuerdo con lo que han enseñado y enseñan tantísimas confesiones protestantes. Y sin embargo, algunos católicos están de acuerdo con lo que han dicho otros teólogos no católicos, protestantes. Mirad, os voy a decir una cosa. La pregunta acerca de lo que se puede o no se puede hacer, de lo que es lícito o no, debe ser tomada con mucho cuidado, porque tenemos que esforzarnos en hacer lo que Dios quiere. La obediencia es una cosa importantísima. Hay que tomárselo muy en serio. Y la siguiente cuestión. Entonces, ¿lo que no es lícito, lo decido yo? Cada uno que hay en el mundo que sigue el Evangelio, cada cristiano, decide lo que está bien y lo que está mal en temas complicados, complejos. San Pablo diría no. Lo lícito y lo ilícito lo discierne la Iglesia. Cada cristiano debe someterse a la enseñanza de la Iglesia. No, lo siento, pero cada bautizado no va a ejercer como juez. Cada bautizado, él está en una iglesia con pastores, con sabios. Eso sucedía en la época de Pablo, pero él mismo tuvo dudas acerca de lo que era lícito y no era lícito. ¿Y qué dice la carta a los Gálatas? Que marchó a Jerusalén para ver si había andado fuera del camino. Y que allí encontró a 3 apóstoles que eran columnas de la iglesia. Especifica muy claramente que aunque en ese momento había 12 apóstoles, 3 eran columnas de la iglesia, que eran Pedro, Santiago, el obispo de Jerusalén, y Juan. El mismo Jesús también hizo distinciones dentro de los 12, no se llevó a todos al Tabor, etc. Algunos el día del prendimiento los tomó más cerca de sí. Meditaré sobre tus preceptos y fijaré mis ojos en tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Hay que tomarse muy en serio. No dice en ningún momento de esta segunda estrofa, ni de la primera, ni en todo el Salmo. Yo decidiré.
que está bien. Yo lo decidiré, ¿no? Hay que someter. En el Antiguo Testamento todo estaba fijado por escrito. Era un pueblo rudo, primitivo. Entonces, todo, hasta el más pequeño detalle, estaba fijado. Y aún así, dejó a Moisés como juez. De ahí que Jesús dijera, sobre la cátedra de Moisés, es decir, sobre su asiento, se han sentado los escribas y fariseos. Ojo, y los escribas y los fariseos lo hicieron muy bien durante generaciones. Jesús aparece en un momento en que se había consolidado una desviación. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. La nueva ley de Cristo es el Evangelio. Pero dejó pastores. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Y en el resto del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo, Pedro, Juan, ellos van a ir determinando, discerniendo qué es lícito y qué no es lícito. En cuestiones matrimoniales, en muchas cuestiones morales, incluso impuestos. Hay doctrina sobre los impuestos, sobre el respeto a la autoridad civil, en el Nuevo Testamento. Pero en ningún momento se dice que cada uno decida que está bien o está mal. No. Me deleito en el camino de tus decretos, tanto como en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y fijaré mis ojos en tus caminos. En la Iglesia Católica tenemos el magisterio. Incluso los grupos protestantes tienen sus maestros y sus pastores que durante siglos han guiado a su pueblo. También es verdad, según la denominación que ha habido, algunos se han desviado más y otros menos. Y los ortodoxos tienen ese aferrarse a los santos padres y sus obispos y monjes. Todos ayudan con su predicación, sus escritos, sus concilios a guiar al pueblo cristiano sobre lo lícito y lo ilícito. No la sociedad, no el Estado. Si el Estado, la sociedad, las leyes de un país van contra las sagradas escrituras, contra las leyes, preceptos, ordenanzas vigentes en el Nuevo Testamento, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios. Entramos en la tercera estrofa. No sé, quizás solo la voy a leer. Yo mismo ya empiezo a sentirme un poquito cansado, con que me imagino que vosotros también lo estaréis de escucharme. Pero mi idea es ir profundizando en el Salmo, metiéndome más adentro, recorriéndolo, desde la primera estrofa como puerta hasta el final. Pero leo la tercera. Obra generosamente con tu siervo, le dice a Dios, obra generosamente con tu siervo, para que pueda vivir y observar tu palabra. Abre mis ojos para que pueda mirar cosas maravillosas que proceden de tu ley.
Vivo como un extranjero en la tierra. No ocultes tus mandamientos de mí. Mi alma se consume deseando por tus ordenanzas en todo tiempo. Tú rechazas al insolente, a los malditos. Tú tú rechazas al insolente, a los malditos, aquellos que vagan lejos de tus mandamientos. Quita de mí su burla y su desprecio, porque he guardado tus decretos. Aunque incluso los príncipes se sienten a conjurar contra mí, tu siervo meditará tus estatutos, tus decretos son mi delicia, ellos son mis consejeros. Con brevedad, así acabamos la tercera estrofa, porque hay 22. Voy a ir un poquito más ligero. Le dice a Dios, el que habla desde la Escritura, el que habla desde dentro de la Biblia. Obra generosamente con tu siervo para que pueda vivir y observar tu palabra. De nuevo ese y no nos conduzcas hacia la tentación del Padre nuestro. De nuevo se pone la confianza en Dios, en su ayuda. Si Dios no nos quitara muchas tentaciones, ¿cómo caeríamos? ¿Cómo caeríamos? Obra generosamente con tu siervo para que pueda vivir y observar tu palabra. La vida espiritual y la observancia de su palabra. La vida espiritual y la observancia de tu palabra. La muerte espiritual y el alejamiento radical de su palabra. Hay alejamientos leves y graves. Hay alejamientos temporales y ya permanentes. Hay cosas pequeñas y hay cosas que radicalmente matan la vida espiritual dentro de nosotros. Abre mis ojos para que pueda mirar cosas maravillosas que salen de tu ley. Abre mis ojos. La ley y el abrir los ojos. Pero nos lo tiene que conceder Dios. Vivo como un extranjero en la tierra. La palabra ger en hebreo literalmente significa residente temporal. Se puede traducir como extranjero o como peregrino, el que está de paso en una tierra. Vivo como un extranjero en la tierra. No me ocultes tus mandamientos de mí. Es decir, vivo como un extranjero en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre vivo como un extranjero en la tierra, no me ocultes tus mandamientos? Porque el cristiano, el bautizado, se siente como alguien que está de paso en este mundo. Esa es la razón por la que dice vivo como un peregrino, como un residente temporal. Ger. No me ocultes tus mandamientos de mí. De nuevo, no me conduzcas hacia la tentación. No me ocultes tus mandamientos de mí. Fijaos que un extranjero, la relación, el bautizado tiene que vivir como aquellos israelitas que estaban de paso por el desierto. Estaban de paso. No ponían su corazón en ese desierto. No era su tierra prometida. Vamos camino de la tierra definitiva. Y porque sabemos que estamos como peregrinos, por eso cumplimos los mandamientos. Es decir,
El que quiere gozar al máximo de la tierra, dentro o fuera de la ley de Dios, no le importa, ya ha puesto su casa aquí. Ya no le importa la tierra que mana leche y miel, que se gana en ese peregrinar en la ley de Dios, peregrinar en el mundo dentro de la ley de Dios. El que a toda costa no quiere ya renunciar a ningún fruto sabroso de este mundo, ya su corazón está en el mundo como en su casa. En el fondo desearía que su vida material fuera ya eterna aquí. Vivo como un peregrino en la tierra. Claro, es más fácil cumplir la ley de Dios cuando cuesta, si uno sabe que está aquí nada, un tiempo. Qué breve nos parecerá el tiempo sobre la tierra en el lecho de muerte. 70, 80 años nos parecerán que han pasado tan rápidos. El hombre que vive solo para este mundo, la muerte es la gran tragedia. Y añadiré una cosa un poco terrible. En la medida en que un hombre haya vivido toda su vida, gran parte de su vida, como un animal, el momento de la muerte se siente como una fiera atrapada que va a ser cazada. No quiere morir de ninguna manera, no lo acepta, no lo acepto. Para él, el más allá no es la tierra que emana leche y miel. Es el sepulcro, los gusanos. Ya no tiene esperanza, ya no tiene fe. ¿De verdad pienso en el mundo como la morada para siempre? Para siempre. Hay muchos cristianos bautizados, muchos hoy día, que cuando hablas si esto es lícito o no, si tienes que sacrificarte o no por esta ley del Señor, en el fondo te das cuenta de que ven el cristianismo solo para este mundo. No piensan en el más allá, en la morada eterna. Bueno, si eso te hace feliz, hazlo. Bueno, si eso te da paz, hazlo. Tienen esa visión del cristianismo. Y a veces se enfadan cuando el predicador les habla demasiado del más allá, de la muerte. Siempre además te dicen una frase muy tonta. No, es que hay que tener más los pies en la tierra. O sea, hablar del más allá no es tener los pies en la tierra. Todos vamos a dejar de tener los pies en la tierra. Todos vamos a dejar de tener los pies en la tierra. Porque seamos elevados hacia el cielo, o porque lo quieras o no lo quieras. Tu alma va a abandonar ese cuerpo y esos pies para descender no a las moradas celestiales, sino a las que están bajo la tierra. Amaste tanto al mundo, pues acabarás en las moradas espirituales bajo la tierra, no en las celestiales. Vivo como un peregrino en la tierra. No me ocultes tus mandamientos de mí. De nuevo, no me dejes caer en la tentación, no me conduzcas a la tentación. Algunos padres, que yo no veo
esos mandamientos, yo ya no lo veo que eso esté bien o esté mal. Claro, si tanto te has alejado, a pesar de que tuviste fe en tu juventud o durante muchos años y hacías oración y encontrabas tu alegría en las Escrituras, claro, si ya tanto te has alejado que no lo ves, que eso esté bien y que eso esté mal, se cumple aquí: no me ocultes tus mandamientos de mí. Mi alma se consume deseando por tus ordenanzas en todos los tiempos. Qué bonito. El anhelo de someterse completamente, de inclinar la cerviz completamente. Versículo 21. Tú rechazas al insolente, a los malditos, a los que vagan lejos de tus mandamientos. Tú rechazas frente a la felicidad que da la obediencia, frente a la bendición, frente a la vida. Antes hemos hablado de la vida. Tú rechazas. No dice tú castigas, pero en el fondo, ¿qué son los castigos de Dios? En el fondo es que Dios permite que lo que tiene que suceder de acuerdo a las leyes naturales, pues venga, que suceda para que abras los ojos, para que te vuelvas a mí, para que seas menos insolente. En el fondo, el castigo de Dios es lo que dice este versículo: tú rechazas. Es solo eso. ¡Hala! Ese solo eso puede tener consecuencias terribles. Ah, pero si hubiera cumplido los mandamientos, ¿no me hubiera sucedido esto? Pues sí, no te hubiera sucedido. ¿Significa que entonces al hombre que cumple la ley de Dios no le sucede nada malo? No. Lea Job, lee la parábola de Lázaro. La vida es una prueba. Pero en verdad, tantas cosas no te hubieran sucedido tan malas si hubieras seguido los caminos de Dios. Y por el contrario, hay gente que es muy fiel, pero que tiene que entender que Dios permite la cruz. Alguien dirá, entonces ya no sabemos nada, ya no sabemos quién es castigado y quién es probado. Sí, sí que lo sabemos. Perdón, cada uno sí que lo sabe. Yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Pero cada uno sabe. Me he encontrado con mucha gente en mi vida como sacerdote que me ha dicho, padre, no. Me está castigando Dios. Y yo no le he dicho, no, estás equivocado. Hijo mío, tú lo sabes, tú sientes si hay un mensaje en esta enfermedad o en la ruina de tu trabajo. En otros casos sí, en otros casos conocía la vida de la persona porque me la había contado o porque le conocía desde hacía años. Pero a veces basta que te la cuente su vida y le he dicho, no, hijo mío, no veas en esto un castigo, ve una prueba, pero no un castigo de tu Padre amoroso. Incluso en casos de personas que no han sido muy religiosas, que no han orado, que no han leído las Escrituras, que no... Pero no veo que esto sea un castigo. Es una ocasión para que te acerques a Dios, pero no es un castigo. Ya, pero he cometido muchos pecados. No eras consciente. No eras consciente. Naciste y viviste en una familia nada religiosa. Hasta ahora nunca has tenido una conversión. Pero fui muy pecadora. Quizás menos de lo que piensas. Ahora has descubierto a Cristo. Ahora ves. Antes no.
Si te comparas con Dios, eres mucho más pecadora o pecador de lo que puedas imaginar. Todos. Si nos comparamos con Dios, todos, incluso el que ha cumplido la ley. Pero viéndolo en sí mismo, tus faltas no han sido tan graves. No han sido tan graves. Solo Dios sabe. Pero hay veces que no enmiendo la plana al que entiende algo de un modo teológico, por duro que sea, y otras veces sí, le digo, no es un castigo. Pero aquí está el versículo 21. Tú rechazas al insolente, a los malvados, a los que vagan lejos de tus mandamientos. Preciosa expresión, vagar. Vagar lejos. Los mandamientos están aquí y yo ni siquiera he tenido dirección fija, he vagado. Sin porque fuera de los mandamientos ya no hay dirección fija. Salvo unos siguen alejándose y sí que llevan una dirección fija. Son pocos, pero hay muy pocos que sí que llevan una dirección directa hacia el infierno. Algunos además en pocos años. Se les puede decir, hijo mío, estás yendo del modo más rápido posible, decidido, recto, vas por el camino recto hacia el infierno. Los demás dan unos pasos en esta dirección, después en la otra. Cuando leo este versículo 21, hay un caso que siempre lo pienso, el de Benito Mussolini. Tenía una madre muy religiosa, muy devota. Su padre no, su padre era anarquista, contra los curas. Cuando veo a ese hombre colgado boca abajo, colgado con una soga desde el tejado de una gasolinera, apaleado por la multitud, ya muerto. Justo antes de morir, si hubiera visto esa imagen, que era la realidad, no un sermón hipotético, era la pura realidad que iba a suceder en unas cuantas horas. Él, que conocía la fe católica, que conocía a personas que habían sido el camino de los mandamientos de Dios, y cómo habían sido felices en su sencillez, él fácilmente le podía haber venido la pregunta, si yo hubiera seguido el camino de someterme a los mandamientos de Dios, no hubiera acabado aquí. No sé qué hubiera sido de mi vida, hubiera dicho él, pero no aquí. Pero seguí el camino que lleva más y más lejos de esos mandamientos. Y ahora acabo aquí. Leo los últimos dos versículos de esta estrofa, los he leído antes y ya acabo. Versículo 23. Incluso aunque los príncipes se sienten a conjurar contra mí, tu siervo meditará tus estatutos. Tus decretos son mi delicia, ellos son mis consejeros. Me resulta imposible leer estos dos versículos y no aplicarlos a Jesús. Jesús leyó estos versículos toda su vida. Perdón, leyó no, se lo sabía de memoria. Recitó, cantó en la noche de Pascua los salmos. Y estos dos versículos
Él se los aplicaba a sí mismo. Aunque los príncipes se sienten a conjurar contra mí, tu siervo meditará tus estatutos. Tus decretos son mi delicia, ellos son mis consejeros. Estos dos versículos Jesús los meditó, los recitó y se vio reflejado en ellos. Todos podemos aplicárnoslos un poco. No van a conjurar contra mí los príncipes, claro, pero los poderosos, los que tienen poder, no importa, tu siervo meditará tus estatutos. Los decretos del Señor tienen que ser mi delicia. Y si no lo son, si me cuesta sangre y fuego el obedecer, no se trata de que haga fuerza con los músculos, se trata de someterme y con el tiempo, aquello que me costaba tanto, será mi delicia, serán mis consejeros. Ya no los veré como el obstáculo frente a mi felicidad, el obstáculo que impide llegar al otro lado que está mi felicidad. No, serán mis consejeros. Mi felicidad está en ellos. Hemos llegado al versículo 24. Solo 3 estrofas de las 22. Este salmo es una mina llena de tesoros. Hay que meditarlo y volverlo a meditar. Y más en este tiempo en que la sociedad ya no tiene los mandatos del Señor. Pero fijaros, 3 estrofas. Solo 3 estrofas, cada una de 8 versículos. No es nada. Y hay tanto dentro, tanto. 3 estrofas. Aquí estamos hablando de un salmo que tiene 176 versículos de enseñanza de Dios. 176. Dios ha sido generoso. Dios nos ha dado un sermón. Nada más. Que todos nosotros, seguiré, Dios mediante, espero, seguiré a través de todo el salmo, que Dios nos conceda ver sus mandatos, que no vaguemos lejos, que cumplamos. Y si no cumplamos, nos purifiquemos como en el Antiguo Testamento. Nos purifiquemos, bien sea simplemente con una aspersión de la sangre del Cordero o con una purificación más profunda, oficial, que tenía que hacer el sacerdote para los que tenían lepra. Hay pecados que son lepra. Hay mucha gama de perdón en el Antiguo Testamento, símbolo de lo que va a suceder y sucede en el Nuevo Testamento, en los que ya vivimos en los tiempos que nos beneficiamos del Nuevo Testamento. Tenemos la Escritura para ver eso, cómo remediamos la transgresión. Pero parte del remedio de la transgresión es cumplir este salmo. Parte del remedio es, Señor, vuelvo a caminar. La oración, no me conduzcas hacia la tentación. ¿Cuántas veces lo meditó Jesús? El Evangelio debe ser entendido con este salmo, a través de este salmo, bajo la luz de este salmo. Hay de aquellos que dicen, no te preocupes, Dios es amor. No son unos cristianos basados en las Escrituras, fundados en las Escrituras, vivificados por las Escrituras. No te preocupes, Dios es amor. No. Se nota que no meditáis las Escrituras. Eres
un bautizado, pagano, que vives en la tierra como si fuera tu morada eterna. Los mandatos del Señor son mi delicia. Son mi delicia. Nada más. Me despido de todos vosotros y os deseo que viváis al 100% como cristianos, totalmente como cristianos, como renacidos del agua y del Espíritu. Que todos vosotros y yo seamos escrupulosos, amorosos, en nunca hacer lo ilícito. Hasta pronto a todos. Adiós.